Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Gracias por asistir a nuestra cita en el Instituto Bíblico del Aire, apreciable estudiante. La obediencia es la clave de nuestra relación con el Espíritu de Dios. El estudio de hoy nos llevará a explorar una de las declaraciones de Jesús que nos muestra cómo el ministerio del Espíritu Santo está íntimamente relacionado con la obediencia de aquellos que quieren tener una relación con Él. Estamos estudiando el capítulo 14 del Evangelio de Juan, las últimas palabras de Jesús a sus apóstoles antes de ir a la cruz. Alberto Valle ya está listo para presentarnos la lección. Escuche con mucha atención y abra su corazón a lo que Dios nos quiere decir. Bienvenido y bienvenida, amigo y amiga del Instituto Bíblico del Aire. Si estuvo con nosotros en nuestro estudio anterior, recordará que estuvimos considerando los versos 15 a 16 de Juan 14. En esta ocasión nos gustaría parafrasear y resumir lo que encontramos en estos maravillosos versos de la Escritura. El verso 16 nos dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Note lo siguiente en este verso. Algunas traducciones dicen: «Si en verdad me aman, muéstrenlo con su obediencia a mis mandamientos». Y observe que lo que sigue en la oración es la palabra «y». En otras palabras, cuando ustedes me amen y me obedezcan, entonces le pediré al Padre y Él les enviará al Consolador, el Espíritu Santo. Cuando hablamos del nuevo nacimiento en la vida del creyente, es evidente que hay una parte humana y una divina. Fue lo que aprendimos cuando estudiamos el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nunca entenderemos la parte que a Dios le corresponde y en realidad no necesitamos entenderla. Después de todo, no tenemos que hacernos doctores para nacer físicamente. Sencillamente nos pasa. Somos agentes pasivos en esa experiencia, aunque no sabemos ni una palabra de obstetricia cuando ocurre. De la misma manera, no tenemos que entender la parte de Dios en el nuevo nacimiento para nacer espiritualmente. Sencillamente sucede, y es Dios quien lo hace. Cuando llegamos a este punto nos preguntamos, ¿cuál es la parte del hombre en el nuevo nacimiento? Hasta aquí la parte nuestra parece estar comprendida en una palabra, la palabra creer. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le preguntó, ¿cómo? Bien, usted cree y Dios hace su parte. Usted no la tiene que entender para nacer de nuevo, solo lo tiene que creer. Otros pasajes de la Escritura nos mostrarán que ni siquiera la fe con que creemos es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No nos podemos gloriar pensando que somos muy inteligentes. La fe es un regalo de Dios. Vemos ese énfasis en el Evangelio de Juan cuando nos habla de la providencia de Dios en la experiencia del nuevo nacimiento, especialmente en el capítulo 6, en el sermón del pan de vida. Ninguno puede venir a mí si no le es dado por el Padre, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que si el Padre no nos da esa gracia, nunca tendríamos fe. Es un don de Dios que creamos, de manera que la parte que nos corresponde en el nuevo nacimiento es que creamos. Pero en lo que se refiere al Espíritu Santo, ¿cuál es la clave para esta relación? Para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, se mueva en nosotros, la palabra clave que hace que suceda es obediencia. Observe en el verso 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Vemos nuevamente que Jesús es quien da el Espíritu Santo. En Pentecostés, cuando todas aquellas maravillas y milagros ocurrieron, Pedro señaló que todo eso ocurrió por causa de Jesucristo. Jesús le estaba dando su Espíritu Santo a la iglesia y el poder que se desprendió de esa experiencia parece estar relacionado con la obediencia. Él nos dice aquí en este párrafo que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no nos quedamos huérfanos o abandonados.
tenemos vida. Y esto es un poco difícil de entender. Esto enfoca la Trinidad. Resumiendo párrafos como los que comprenden este pasaje, usted llega a la conclusión de que Dios existe en 3 personas, y cada persona de la Trinidad es mencionada aquí. Cuando Él menciona al Espíritu Santo, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y afirma que en aquel día ellos sabrán que Él está en el Padre, y ellos en Él, y Él en ellos. Esto es conclusivo. Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo y los que han creído en Él. Así que lo que nos quiere decir es algo como lo siguiente: me voy, pero antes que me vaya de regreso al Padre, antes de que haga lo que a ustedes les conviene y deje este cuerpo terrenal, ustedes y yo estaremos más cerca que nunca. Yo me revelaré a ustedes y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Fue eso lo que motivó una pregunta de parte de Judas, no Judas el Iscariote. Señor, ¿cómo vamos a llevar a cabo esa relación? ¿Cómo vamos a estrechar esta relación de manera que los no creyentes a nuestro alrededor ni siquiera se darán cuenta de lo que suceda? El énfasis aquí se encuentra en los versos siguientes. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y Jesús continúa diciendo, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este es otro de los importantes ministerios del Espíritu Santo, el ministerio de la enseñanza, del cual Pablo nos habla en detalles en 1 Corintios capítulo 2. Hasta este punto Jesús ha sido el maestro de ellos, pero cuando el Espíritu Santo vino, el Espíritu se encargó de enseñarles y recordarles todo lo que Cristo dijo. En 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que hay 3 entradas que determinan cómo una persona recibe lo que aprende: los ojos, los oídos y el corazón, lo que podríamos llamar la voluntad. La gente aprende por medio de lo que ve. Podríamos aplicar eso a la lectura, por ejemplo, a la manera en la que un niño aprende modales de sus padres y otras cosas más. También aprendemos por medio de nuestros oídos. Es por eso que la enseñanza audiovisual es tan poderosa. Una persona puede retener cierto porcentaje de lo que oye, pero no ve, y otro porcentaje de lo que ve, pero no oye. Así que el porcentaje de lo que se ve y se oye es muy extenso. Pero también la gente aprende por la ventana del corazón. La voluntad de hacer algo es sumamente importante en el aprendizaje. Es por eso que un aprendiz es un hacedor que está aprendiendo y uno que aprende lo que hace. Y ese es un buen enfoque de la educación, el aprendizaje. Y es una palabra muy parecida a la palabra discípulo o discipulado, porque estos apóstoles en realidad eran aprendices. De ahí se deriva también nuestra palabra española disciplina. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que no aprendemos cosas espirituales sencillamente a través de lo que vemos u oímos o a través de la ventana de nuestro corazón. Usted debe poseer la puerta de entrada del Espíritu Santo. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Para el hombre natural, las cosas espirituales son tonterías. No las puede comprender porque no es espiritual, no tiene al Espíritu Santo. Pero el que es espiritual entiende lo espiritual, aunque él mismo no es entendido por el hombre natural. Por primera vez podemos ver esa verdad que Jesús enseñó puesta en las epístolas. Pablo nos dice que cuando el Espíritu Santo viene, Él es nuestro Maestro. En el capítulo 16 de Juan, Jesús nos dice que Él nos enseñará las cosas que han de venir. ¿Ve usted? Lo importante aquí en Juan capítulo 14 es la obediencia. La clave de nuestra relación con el Espíritu Santo es la obediencia.
Pedro nos dice en el capítulo 5 de Hechos que Él le da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Después de todo, ¿qué otra persona lo necesita sino aquellos que obedecen? Él nos es dado para ayudarnos cuando queremos obedecer. Así que la obediencia es la palabra clave en nuestra relación con el Espíritu Santo. Indudablemente hay cosas muy profundas en este pasaje que estamos considerando. Y antes que hablemos de la paz, de la cual Jesús nos habla en este pasaje, detengámonos en este punto y hagamos una reflexión retrospectiva contestando la siguiente pregunta a la luz de lo que acabamos de estudiar. ¿Qué es la fe? La fe es obediencia. Obediencia que nos lleva a una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. La obediencia parece ser la puerta que nos lleva al compañerismo con Dios. Eso es lo que encontramos en estos versos del capítulo 14 de Juan que estamos considerando. Bien, nos encontramos en el corazón mismo de este gran sermón del aposento alto. Quiero invitarle a que medite en lo que hemos aprendido mientras continúa avanzando en el estudio de este y los subsiguientes capítulos que comprenden este diálogo en el aposento alto. En nuestro próximo estudio, si Dios lo permite, comenzaremos a analizar la sección que comienza en el verso 26 del capítulo 14 de Juan. Le invito a que lo lea y lo examine con mucho cuidado. Especialmente, trate de descubrir las verdades que el Señor Jesucristo está revelándole a sus discípulos a medida que interactúa con ellos. Que Dios le bendiga y le espero en nuestra próxima clase. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase.